cada hermano que hoy nos visita y nos acompaña. Sean bienvenidos a la casa del Señor, donde no hacemos nada más, ¿verdad?, que alabar y bendecir su nombre. Así que mira bien serio que está a tu lado, dile, hermano, eres bienvenido. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas que estamos hablando, ¿verdad? La preocupación y la necesidad que tenemos como iglesia de autoexaminarnos y de autoevaluarnos en cuanto a nuestro crecimiento. Y cuando yo digo crecimiento, ¿verdad?, lo dije al principio de esta serie de sermones, no hablo de crecimiento numérico porque eso no impresiona mucho. Sino que cuando yo hablo de crecimiento, estoy hablando de un crecimiento exponencial, un crecimiento que nosotros debemos manifestar en nuestro peregrinaje y en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual. No se concibe que alguien que vaya y que participe y que active algún tiempo en una iglesia no vaya a sufrir o a tener algún tipo de cambio. Y la palabra es clara. Jesús mismo lo dijo: cada árbol se conoce por sus frutos. Así que él dijo que a los falsos por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo lo llevamos nosotros esto ahora a la práctica y cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana de iglesia, verdad? Porque estamos hablando de teología práctica, que es teología diaria, teología cotidiana, y cómo nosotros tenemos que ir creciendo, formándonos, y cómo tenemos que ir avanzando. Nosotros cuando hablamos del fruto espiritual, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Me voy a retrotraer un poquito, me voy a volver para los hermanos que no estuvieron el domingo pasado, porque si no, ellos no entienden mucho de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando de una obra que se realiza en la vida de un cristiano. Y nosotros tenemos en mente estas características que no poseemos naturalmente, pero que el Espíritu Santo obra en nosotros mientras seguimos después de recibir a Cristo. Y eso lo vemos nosotros en Gálatas. Ahí vamos a estar, Gálatas 5, 22 y 23. O sea que por mucho que yo me esfuerce, no voy a poder crecer o no voy a poder avanzar en cuanto a mi vida espiritual, en cuanto al desarrollo de los frutos, porque esta es una obra que tanto es espiritual y es producida y es provocada por la persona del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Ahí nosotros estuvimos hablando el domingo pasado, la reseña del libro de Gálatas, y nos dice que somos salvos, ¿verdad?, por gracia, y que cada uno estamos llamados a desempeñar una labor en cultivar los dones y la vida espiritual en nuestra vida. ¿Cómo yo puedo cultivar los frutos espirituales en mi vida? Lo dijimos. Si nosotros nos reunimos y nos congregamos 2 veces a la semana en la iglesia, realmente pareciera que es poco. ¿Yo cómo puedo cultivar los frutos espirituales? Lo puedo hacer desde casa, leyendo la Biblia. ¿Cuántos han leído su Biblia esta semana? ¿Leyeron su Biblia esta semana? Amén. Leyendo la Biblia, orando, teniendo mis devocionales personales, congregándome, ¿verdad?, participando en la comunión con cada uno de nuestros hermanos, porque es necesario, hermano, que la iglesia crezca en este tipo de manifestaciones y de gracia. Estuvimos hablando de lo que era la bondad, este término, ¿verdad?, que de alguna manera debe familiarizarse con nosotros. Y que dijimos que no es ser amable y útil con otras personas con el propósito de ganarlas para tus propios fines. Ser un cristiano bondadoso no es aquel que está tratando o pretendiendo ayudar a otro porque ese otro me va a salvar con algún favor. Sino que alguien bondadoso en la fe es alguien que de alguna manera está ayudando o está bendiciendo a otro porque sabe que cuando lo hace está glorificando al Señor. La bondad bíblica es exactamente esto. Es la extensión de la benevolencia de las personas que pueden ser o no amables o cariñosas o incluso consideradas todo lo contrario. Y ahí nosotros asumimos y complementamos
Con la palabra que Jesús le dice a todos aquellos que le escuchan, que deben amar aún hasta sus enemigos. Porque es fácil ser bondadoso con el que siempre te está salvando, te está ayudando o te está acompañando. Pero ser bondadoso con alguien que tú sabes que quiere el mal para ti, con alguien que tú sabes que quiere borrarte, si pudiera borrarte del mapa lo haría. Hay mucha gente que quisiera borrarnos del mapa. Porque no podemos ser una monedita de oro para que le caigamos bien a todo el mundo. Hay gente que de presencia ya le caemos mal y le molestamos. Pero el Señor nos manda y nos enseña que nosotros tenemos que ser bondadosos con este tipo de personas. Así podemos decir con confianza que ser bondadoso bíblicamente significa mostrar desinterés y tener el objetivo de buscar y hacer el bien a los demás y no a nosotros mismos. ¿Se acuerdan que ahí hablábamos y decíamos que toda obra que realicemos tenemos que hacerla para la gloria de Dios? Porque una buena obra tiene una particularidad. Si yo realizo una buena obra es porque Dios la está realizando a través de mí. Pero cuando yo hago una mala obra o cuando yo tengo una mala actitud, es porque ese realmente soy yo. ¿Se entiende? Cuando alguien me ve a mí hacer algo malo, ese realmente soy yo. Porque soy un pecador. Somos raza caída. Pero cuando alguien ve que yo estoy haciendo algo bueno, no soy yo, sino es Dios obrando y bendiciendo a alguien a través de mí. ¿Y se acuerdan que hablábamos la parábola del buen samaritano? 3 personajes diferentes que pasaron y ninguno de ellos ayudó al que estaba en problemas, sino solo un samaritano. Y ese samaritano se la jugó, mostró misericordia, mostró bondad, mostró benevolencia, ayudando a esta persona. Así como se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador para con los hombres, dice la Biblia ahí en Tito, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Estamos claros con eso, ¿verdad? No porque yo soy fulano de tal, no porque yo vengo de tal linaje, mi ascendencia es esta, sino que Dios me salvó no por obra de justicia que yo haya hecho, sino que me salvó ¿por qué? Por su misericordia. Cuando la iglesia entiende que somos salvos por misericordia y no porque lo merecemos, entonces nosotros caminamos con humildad, caminamos con gratitud, porque como lo dije delante, allá afuera hay mucha gente que es mejor que nosotros y que se merecerían una silla en la iglesia. Pero ¿por qué nosotros fuimos salvos? Solo por misericordia. Dile que está a tu lado, solo por misericordia. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la bondad? Para ser amables debemos ser humildes. Difícilmente alguien que no es humilde puede ser amable. Para ser amable debemos ser humildes porque los hombres orgullosos consideran a los demás menos valiosos. Y Pablo nos hace ese ejercicio cuando le escribe su carta, ¿verdad?, a la iglesia en conflicto y le dice, cada uno de ustedes tenga a su hermano como superiores a usted mismo. Una buena forma, ¿verdad?, de ser humilde y de practicar, considerar a los demás mayores, más importantes que nosotros. Mira el que está atrás suyo, diga al hermano, tú eres más importante. Y ahí hablábamos de 1 Corintios, ¿se acuerdan? Estoy haciendo un pequeño resumen, ya vamos a entrar a lo resto. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Qué ordenó el cuerpo? Dando más abundante honor a que faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hay miembros en nuestro cuerpo que parecen tan insignificantes y tan débiles como el dedo chico del pie. ¿Cuántos de ustedes cuidan el dedo chico del pie? Casi nadie se preocupa del dedo chico del pie. Y lo cortamos la uña así como a la rápida, no la dejamos linda como los demás, ¿sí o no? Pero usted sabe si conoció o ha conocido algún diabético que le han cortado un dedo de pie. ¿Sabe lo que pasa con ellos? Se desestabilizan, pierden el equilibrio. ¡Wow! Ese dedo chico es tan importante como lo es el dedo más bendecido, más gordito. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto del dedo del pie con nosotros?
que los miembros que a veces parecen más insignificantes de la iglesia son tan útiles y tan importantes como el que predica el sermón el día domingo. Vamos, para cultivar la bondad, estudia tu propio pecado, porque si hay algo que imposibilita ser bondadoso y bueno, hoy el pecado nos viene echando el pelo desde allá del huerto, desde el jardín del Edén, que venimos con ese problema, hermano, y lo vamos a terminar un día cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras caminemos en esta vida, el pecado nos va a fastidiar, el pecado nos va a molestar, el pecado nos va a estorbar. David decía, mi pecado está siempre delante de mí. Si hubo alguien que vivió y gozó de la bondad y la misericordia de Dios, ese fue David. David fue un tipo homicida, David fue un tipo adúltero, David hizo terribles cosas. Pero aún así, Dios lo consideraba que era un hombre que tenía un corazón muy similar, porque era un adorador, era alguien que se entregaba por la causa y que adoraba al Señor. Pero aún así, él decía, mi pecado está siempre delante de mí. Dios lo perdonó. Dios restauró su vida, pero las consecuencias del pecado lo siguieron durante toda su vida. Así que la bondad no es simplemente la apariencia de ser bueno. Porque hay gente que a veces parece buena en la iglesia, ¿o no? Hoy en la iglesia nos vemos todos buenos. Sí. Parecía que nos faltan las alitas y ya estamos listos. Pero la realidad no es así. Albergando al mismo tiempo malos deseos interiormente. La bondad bíblica no es una bondad hipócrita. Si algo y en algo el Señor le dio duro a los fariseos y le atacó, fue la hipocresía. Porque ellos enseñaban al pueblo una cosa y hacían algo absolutamente diferente. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento bondad falsa. Y hablábamos de la historia de Ananías y Zafira, que quisieron impresionar a la iglesia y traer una ofrenda, pero la ofrenda no venía de acuerdo al corazón y conforme ellos la estaban pretendiendo presentar. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron disciplinados. El Señor los cortó porque pretendieron engañar al Espíritu Santo y al hombre que Dios había puesto en ese lugar. Entonces, ¿qué es la bondad auténtica cristiana? Es la búsqueda de la belleza moral en nuestros deseos y acciones. Que todo lo que te motive de alguna manera tenga como base el amor. La bondad se parece mucho a la categoría bíblica de rectitud. El teólogo Tom Snyder y Daniel, el padre de Patrick, ha escrito esto. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios están fortalecidos para vivir vidas de belleza moral y su descendencia brilla en un mundo arruinado por el mal. Y ahí Jesús dijo, ustedes son, ¿qué dijo Jesús? La luz del mundo. La bondad también connota un espíritu saliente. El que es bueno hace el bien. Y no es una condición del corazón solamente. Dios mismo es la perfección de la bondad, actúa en su bondad. Lo dice Lucas 6:35. Amar pues. ¿Cuál es el llamado a la iglesia? A ser odiosos como son los de allá afuera. Amar a vuestros enemigos. Y hacer el bien. Prestad. ¿A cuánto les gusta prestar? Cuando usted preste, piense como que lo está ofrendando. Porque si no va a quedar amarrado, va a quedar atado y ¿cuándo me lo va a devolver? Y cuando lo veas vas a querer cobrarle y no pasa nada y a veces la gente se olvida y a veces no te devuelve y te vas a terminar enfermando. Así que prestad, no esperando de ellos. Dígale que está a su lado, no espere de ellos nada. Y yo les transmitía a ustedes y les hablaba de alguna manera la forma como nosotros debemos manifestarnos y vivir en la vida, no esperando nada de nadie. Porque cuando nosotros esperamos algo de la gente, nos vamos a decepcionar. Y nos vamos a defraudar. Vamos rápido. Otra manera de cultivar la bondad es estar dispuesto a aceptar la amonestación y la reprensión. ¿A cuánto le gusta que lo amonesten y lo reprendan? Usted a veces lucha en cuanto a su orgullo con eso, pero es necesario, hermano, que nosotros seamos personas dispuestas a aceptar la amonestación y la reprensión, porque no lo sabemos todo. Estamos en esta vida para aprender. Con frecuencia no estamos conscientes de nuestro propio pecado. Pero si yo le paso a usted un papel y una lista, le paso un papel y un lápiz
y yo le digo, hermano, anóteme los pecados de su esposa, sus errores, y usted va a hacer así, por los dos lados de la hoja. Pero si yo le hago la misma pregunta y le digo, hermano, anóteme usted su falta y sus pecados, así chiquitito. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad y esa mala actitud de ver los errores de los demás, pero no ver sus propios errores. Jesús fue tan tajante y tan claro cuando dijo que si quieres sacarle la paja del ojo a tu hermano, saca primero la viga que tiene en tu propio ojo, y eso nos deja indefensos, ¿sí o no? Hablamos también de la fe o la fidelidad, que la infidelidad se define como la desobediencia hacia Dios. Ahí estamos hablando de fruto de fe, que también lo transmitimos nosotros como fidelidad, porque no está hablando de fe de salvación, sino que está hablando de fe, de perseverancia y de fidelidad. Pero la infidelidad se define mejor como la desobediencia hacia Dios. O sea, cuando yo desobedezco la palabra y lo desobedezco a Dios, estoy siendo infiel. Infiel con Dios. A menudo en la Escritura vemos esta conexión entre la desobediencia y la infidelidad, como en este pasaje de Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Me parece que ahí quedamos el domingo, ¿no? Me puse a explicar no lo voy a hacer ahora, ¿verdad? Me puse a explicar esa experiencia y lo que hizo Saúl fue terrible, hermano. Porque Saúl, movido por Dios, manda a eliminar a todas las brujas, a todas las agoreras del reino, y luego él, su día antes de morir, va y consulta a una bruja y a una divina. Y ahí hablamos de todo lo que teológicamente significa, ¿verdad? Aquellas posiciones teológicas que dicen fue Samuel el que regresó, Dios lo permitió, Dios lo trajo, y otro que dice literalmente fue un demonio, un espíritu que se le manifestó. Pero la pregunta salta que cuando la bruja ve venir al personaje, dice que se espanta y se asusta. Si la bruja está acostumbrada a ver demonio y espíritu, ¿por qué se asusta? Ahí se la dejo. No le voy a decir cuál es mi posición, pero yo tengo una posición clara ahí. Que Dios es un Dios soberano. Dios no obedece lo que nosotros pensamos que Él va a obedecer de nosotros. Y por eso es que nosotros no creemos en el decrétalo, decláralo, ordénale a Dios que haga. No, Dios es soberano. Y Dios se mueve en soberanía. Él usa nuestra fe, pero detrás de todo está la soberanía de Dios. Y yo puedo mover los dedos a Dios para que haga un milagro, para que haga una sanidad. Sino que Dios es soberano. Y yo como su creación me muevo bajo su soberanía. Pero Dios es soberano y Él hace lo que quiere, hermanos, en todos los ámbitos del universo. Amén. Así que esto es de alguna manera la desobediencia. Y así murió de esa manera Saúl. Y hablábamos que Saúl entró con tanta pompa y con tanta fama al reino, porque era el tipo más simpático, más bonachón, y era el tipo más alto que había en Israel. Dice la Biblia literalmente que el más alto le llegaba al hombro a Saúl. Saúl entró con mucha pompa, entró con mucha pinta, podríamos decir, pero terminó y salió de las formas más deshonrosas, siendo un rebelde y siendo un desobediente. Y la Biblia dice que la rebeldía y la desobediencia es como la brujería. Así que cuando tú y yo andamos medio rebeldes, somos comparados y vistos al nivel de los hechiceros o medios brujos o medias brujas por rebelde. La desobediencia manifiesta es obviamente una falta de fidelidad, pero tal vez sea más común entre los cristianos nuestra obediencia a medias. ¿Cuántos alguna vez han obedecido a medias? Su padre le ha pedido algo, su padre físico, y uno como que obedece y no obedece y lo hace, pero no lo hace como había que hacerlo, sino que lo hace a medias. Es decir, con un corazón poco dispuesto. A mí sería algo que me cargaba era que me manden a comprar. Y como era el mayor, ¿a quién cree usted que mandaba? A mí lo detesto ir al supermercado, no me gusta hasta los días de hoy. Me quedo estacionado, mi esposa es la que entra al supermercado. Pero a veces nosotros obedecemos, hermano, con un corazón poco dispuesto. Obedecemos, pero solo una parte. Obedecemos, pero obedecemos a regaña diente. Oye, pastor, mira lo que me mandó a hacer. Y usted va y lo hace, pero no lo hace con devoción, con gratitud, con generosidad, lo hace a regañadientes. Y vemos la respuesta de Dios a tal infidelidad en el libro de Malaquías.
El pueblo de Dios le estaba trayendo sacrificios a media y Dios le responde y le dice esto. Eso lo leímos, parece, el domingo pasado. Malaquías 1:8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo cree usted que se sentiría Dios si nosotros hubiéramos estado en esa época trayéndole un animal cojo, un animal ciego, un animal tuerto, un animal enfermo? ¿Cómo se hubiera sentido Dios? ¿Cómo cree usted que se hubiera sentido? Desagradado. Pero cada uno de nosotros entendemos la respuesta y sabemos que eso a veces se convierte en infidelidad. Pero alguien que es fiel es alguien confiable. Ser alguien con quien la gente puede contar para hacer lo que se supone que debe hacer. Porque la fidelidad bíblica es una determinación para perseverar y seguir la palabra de Dios. Estamos llamados a la fidelidad porque el Dios a cuya imagen son los hechos es el mismo perfectamente fiel, que dice el Salmo 89, verso 2. Yo declararé que tu amor permanece firme para siempre y que estableciste tu fidelidad en el cielo mismo. Si hay alguien en cuanto a fidelidad perfecta, es Dios. La Escritura dice que cuando el hombre permanece infiel, Dios sigue siendo fiel. Wow, eso sí que es algo grande, hermano, y algo de lo cual sentirnos agradecidos. Porque ¿cuántas veces en nuestra vida le hemos sido infieles a Dios? ¿Te acuerdas cuántas veces? Pues muchísimas veces, hermano. Pero aún así Él sigue siendo fiel. Siempre cumple sus promesas y siempre cumple lo que dice que hará. Y esta es la verdadera fidelidad que estamos llamados nosotros a exhibir. A exhibir, esforzarnos, tratar, hermano, de mantener nuestro camino y nuestro servicio en fidelidad. ¿Por qué? Podemos cultivar la fidelidad. ¿Cómo podemos cultivar la fidelidad? Meditando en la Escritura. No puedes serle fiel a Dios si no sabes lo que Él te llama a hacer y poder hacer. Hay un libro muy bueno que se llama Un siervo para tu gloria, del pastor Miguel Núñez. Cuando tenga la oportunidad, cómprelo. Se llama Un siervo para tu gloria. Y ahí una de sus frases que se manda a Miguel Núñez dice que primero, para poder hacer, hay que ser. ¿Se entiende? Para poder hacer obra de cristiano, primero hay que ser cristiano. Para poder hacer obra en nombre de Dios, primero tenemos que estar seguros de que nos hemos convertido y que nos hemos arrepentido. Esta Escritura nos recuerda la fidelidad para con nosotros. Tenemos ya cumplidas tantas promesas de Dios al leer la Biblia que estas deben darnos corazón y deben llevarnos a confiar y a obedecerle a Dios. Escúcheme lo que le voy a preguntar. ¿Para cuántos de ustedes la Biblia es confiable? Levánteme su mano. ¿Y por qué la Biblia para ustedes es confiable? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios? ¿O la Biblia es la palabra? Es pregunta de seminario. Piénselo, ¿eh? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué a nosotros debe darnos confianza la Biblia, la Escritura? Porque la Biblia es un libro histórico. Y la Biblia nombra lugares, países, reyes que han existido. Si tú pones la Biblia al lado del libro del Mormón, ¿hay sido mormón aquí? Ahí tengo dos mormones que se convirtieron, ¿no? Todavía están infiltrados, ¿no? Ya. Se convirtieron al Señor. Si tú colocas la Biblia al lado del libro del Mormón y comienzas a estudiarlo, te vas a dar cuenta que el libro del Mormón cita lugares, cita personas y cita tribus que nunca existieron. Pero cuando tú hablas del libro de Génesis y comienzas a leer la creación y el huerto y te dice que el huerto lo rodeaba el río tanto y pasaba el río tanto y el otro río y tú vas y esos ríos existen. Cuando tú vas y ves y comienzas a analizar todas las cosas que de alguna manera se cumplieron en eventos históricos en la Biblia, tú lo ves en la historia, es así. El imperio babilónico,
resquicios hoy día del Imperio Babilónico, ¿dónde? Miguel, pues ese problema. Resquicios históricos del Imperio Babilónico, ¿dónde está hoy día? Saddam Hussein era uno de los máximos representantes del Imperio Babilónico. Irak, Irán. Entonces la Biblia a mí me da confianza porque sé que más que un libro doctrinado moral es un libro que tiene historia y que no está contando una fábula ni un cuento, sino que nos está llevando a cada día conocer más de la obra redentora de nuestro Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Mira que está a tu lado y dile, sé un siervo fiel y prudente. Aprovecha de despertarlo, fiel y prudente. Si nosotros estamos expectantes, esperando el regreso de Cristo, ¿cuánto esperan que Cristo venga? Queremos que nos encuentre sirviéndole fielmente cuando Él regrese, lo cual podría ser en cualquier momento. Debiéramos estar expectantes. No te puedes ir a la cama enojado con alguien, hermano. No te puedes ir a la cama con problemas con alguien porque no sabes si mañana vas a amanecer o no sabemos si vamos a tener todos un amanecer mañana o si Cristo viene por la noche. Por eso el apóstol es sabio cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no debáis a nadie nada. Así que vamos avanzando. Mansedumbre. ¿Qué es lo que nos enseña eso? A veces cuando pensamos en cosas que son suaves, pensamos en almohadas mullidas y en pieles de conejo. ¿Cuántos han tenido la bendición de tocar un conejo? ¿Cómo se siente? Allá ustedes tienen en casa uno, ¿sí? ¿Cómo se llama el conejo? Copito. Es muy tierno, Copito. Pensamos en almohada mullidas, pieles de conejo, pero en la economía o en el orden de Dios, la dulzura no es sinónimo de debilidad o falta de valor y fuerza. Como los otros frutos del Espíritu, podemos poseer una falsa mansedumbre. Una dulzura que busca evitar el conflicto a toda costa, pero tampoco es la mansedumbre la falsa modestia o el autodesprecio. No bíblicamente, dulzura y mansedumbre o humildad significan casi lo mismo. Y ambas tienen que ver con la idea de gran poder que ejerce con gran moderación y con gran cuidado. Alguien que es manso no se confunda con debilidad. Porque usted puede ser manso, pero puede tener y tiene que tener un carácter desarrollado. Esto tiene que ver de alguna manera con la idea de una persona que se deja enseñar con docilidad, que de alguna manera se deja enseñar en forma mansa, que viene de la palabra griega prautes, que en la Grecia antigua se usaba para describir a una persona que era salvaje, pero que había sido domado y entrenado para la batalla. Así que esto no significa debilidad, timidez o cobardía, significa fuerza bajo control. ¿Qué significa mansedumbre? Fuerza bajo control. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana pierden fácilmente el control? Usted sabe que esos amenes así no me gustan a mí. Porque ahí escondido entre todos, amén. No, me gusta que usted ponga su manito ahí. Porque avergüenza al diablo, avergüenza su carne. ¿Cuántos de alguna manera son fáciles, hermanos, en cuanto a este tipo de perder fácilmente el control? No significa debilidad, timidez o cobardía, significa fuerza bajo control. ¿Qué es lo que significa mansedumbre? Fuerza, pero bajo control. Como los otros frutos del Espíritu, podemos poseer a veces una falsa mansedumbre. En el Antiguo Testamento tenemos un hombre que en realidad es elegido, ¿por qué? Por su mansedumbre. ¿Cómo se llamaba? Moisés. Moisés. Era un hombre muy humilde, más humilde que cualquiera a la faz de la tierra. Leemos número 12:3. Y esta descripción de Moisés como manso viene en el contexto de
su ser en una posición de fuerza o de liderazgo. No te olvides quién era Moisés en Egipto. Y para que Moisés tuviera tenido y tuviera el lugar que ocupó en Egipto, no podía haber sido una persona débil, pero sí era una persona mansa. Y vale la pena señalar que justo esta es la descripción de Moisés. Nos dice que su posición de autoridad fue atacada por sus propios hermanos y su hermana. ¿Se acuerdan que quienes primero querían derribarlo? ¿Quiénes eran? Aarón y María. Oye, ¿a cuántos de ustedes tienen unos hermanitos así? Como Aarón y María, que no esperaban la oportunidad de hablar mal de Moisés. Dicen algunos historiadores que no les gustaba la esposa de Moisés. Y ese era el conflicto que tenían ellos. No era que eran malos hermanos, sino que tenían conflicto con la... No le caía bien, parece que era un poquito... Bueno, la historia no lo dice, ahora estoy conjeturando, pero creo que tenían algún conflicto ahí con ella, por su raza. Y no la miraban bien, y ahí se generaba todo esto. Pero ellos trataban de usurpar, trataban de minar, trataban de desautorizar las veces que podían a Moisés. Esto nos dice que su posición de autoridad fue atacada por su hermano y su hermana. La gentileza bíblica asume gran poder, pero ese poder no se utiliza en defensa propia. Más bien la dulzura transmite el juicio de Dios. Entonces elegimos responder de una manera silenciosa y humilde, consistente con una comprensión de quiénes somos en Cristo y de quién es Dios. Pregunto, ¿de cuántos de ustedes han hablado mal alguna vez? Mira lo que le voy a preguntar. ¿De cuántos de ustedes han hablado mal alguna vez? ¿Cómo reaccionó y respondió usted? ¿Cuál es la actitud normal que tuviera un inconverso o que tuviera un cristiano mediocre o a media? ¿Cuál es la actitud que tendría? Ah, no, yo esto lo aclaro al tiro. ¿Sí o no? No, esto no puede quedar así, esto yo tengo que aclararlo. Y comenzamos a tratar de aclarar. Pero en tratar de aclarar eso, la cosa se va poniendo más engorrosa y se va enredando. Y voy diciendo palabras que no tenía que decir. Y al final, hermano, en vez de arreglar un problema, hacemos y dejamos embarrada y media. ¿Cuál debiera ser la actitud de alguien manso? A ver, ustedes son todos bíblicos. ¿Cuál debiera ser el consejo bíblico para alguien que está en un conflicto? Para alguien que fue vituperado, que hablaron mal, que mintieron de él. ¿Cuál debe ser la actitud? Esperar en Dios. ¿Pero qué dice la Biblia referente a eso? Dejar lugar. ¿A quién? A la ira de Dios, a la disciplina de Dios, al consejo o de alguna manera a la defensa que Dios puede hacer de nosotros. No nos andemos defendiendo, hermano, porque las cosas caen por su propio peso y a la larga el tiempo siempre da la razón. Porque andan tratando de aclararse, o sea, no puro enredo, una bolsa de gato que al final no consiguió absolutamente nada. Vamos, la suavidad bíblica asume gran fuerza, pero esta fuerza nunca se utiliza con dureza, violencia o agresividad. En su lugar se utiliza para proteger a los débiles. ¿Cuál debería ser la actitud de los mansos en la iglesia? Proteger a nuestros hermanos que son más débiles. ¿Usted cree que en la iglesia hay gente débil? Sí, hermanos. Siempre los tenemos y los vamos a tener y tenemos que darle protección para servir a los más. ¿A quién tenemos que servir? Ojo con eso. ¿A quién tenemos que servir? A los más indefensos y no solo a los que me caen bien. No solo a los que yo tengo algún tipo de fin o amistad, sino a los más débiles, a los indefensos. No nos trata Dios con tanta delicadeza en Cristo y restaurándonos suavemente cada vez que nos arrepentimos del pecado y buscamos su perdón. Alabemos a Dios porque tenemos un Dios salvador que se describe a sí mismo como un Dios manso y humilde de corazón. No te olvides lo que dijo Jesús. Aprender de mí, dijo Jesús. ¿Qué más dijo Jesús? Aprender de mí que soy. ¿Cómo era Jesús? Manso y humilde de corazón. Una forma de cultivar dulzura, una vez más, meditar en la palabra de Dios y en particular en los versículos que enseñan cómo debemos ver a otras personas. Jesús dice en Mateo 12:12 que el hombre es mucho más valioso que las ovejas. Eso es alentador. Pero el punto es este. Nuestros semejantes humanos están hechos a la imagen de Dios y es para
pecadores como ellos y como nosotros, que Cristo se entregó a la muerte en la cruz. Miren, si hay algo de valor en la vida de un ser humano, cristiano o inconverso, es que lleva la imagen de Dios. Ese tipo que está drogándose en la esquina, el que está en una cuneta, muerto de curado, tiene la imagen de Dios. Y por tanto tiene un valor especial para Dios. Y eso es lo que a nosotros nos hace ser personas, hermanos, a diferencia del resto de la creación, de los animales, todo ello. Nosotros llevamos y portamos la imagen y la semejanza de Dios. Pero ese tema para otro día. Autocontrol. ¿Cómo dice la Reina Valera? Templanza. El autocontrol es un término contundente, pero cuando la Biblia habla de autocontrol no se trata de la fuerza de voluntad, ya sabes, apretar los dientes. ¿Le ha pasado a usted cuando lo están retando, disciplinando, cuando lo llama el jefe de la oficina, o cuando la mamá o el papá le llama la atención y uno empieza a apretar los dientes? Yo tenía por defecto empuñar las manos. Cuando mi papá o mi mamá me disciplinaban, yo tenía por defecto empuñar las manos. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta cuando hice el servicio militar. Porque cuando un superior que era así chiquito vino y me llamó la atención, lo primero que yo hice fue empuñar las manos. Ni le cuento lo que me pasó. Error garrafal. Me sacaron de la fila y me dieron una que hasta el día de hoy me acuerdo. Porque ese tiempo se le pegaba a los pelados, ahora no se les pega. Y de ahí dejé esa práctica, porque aunque no la aprendí en casa, me la enseñaron allí. Y eso pasa a veces con los hijos, no quieren tomar la lección y aprender en casa y luego aprenden afuera de una forma más dura y más difícil. Fuerza de voluntad, apretar los dientes, bajar la cabeza y hacer lo que tenemos que hacer. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros aquí en un momento u otro hemos intentado hacer cambios en nuestra vida a través de este método, y si eres como yo, probablemente no ha funcionado sobre una base consistente. Tengo una de mis hijas, no le voy a decir cuál es, que cuando la empiezas a llamar la atención, empieza a respirar. No sé si me querrán provocar miedo. No sé qué querrán provocar con eso, intimidad. Pero es su forma de ella de tratar de tener autocontrol. Y eso es cuando nosotros no le hemos entregado realmente nuestra vida al Señor en cuanto a este tipo de actitudes. Tampoco es el autocontrol bíblico meramente negociar en un pecado por una solución que es mejor que ideal empoderado por el Espíritu Santo. Digamos que tú luchas con la ira, levanta la mano los que luchan con la ira, con el hecho de ser físicamente violento cuando las cosas no van a tu manera, y digamos que tú estás condenado por ello y más bien por eso arremetes físicamente. Tú comienzas a tomar represalias verbalmente cuando te sientes despreciado. No se trata de dar un puñetazo contra la pared. ¿Alguna vez lo ha hecho, no? Ni una vocecita susurrándote bajo tu respiración, como decía. Este tipo de sustitución de un pecado por otro no es de lo que estamos hablando aquí. Porque como digo, aunque mi hija esté respirando así, está manifestando que en su corazón no está de acuerdo con lo que le estás diciendo. Y eso es pecado. Y no que me haya contestado mal, no, si no contesté mal, estoy tranquila. No, es pecado porque la actitud que está tomando está revelando lo que hay realmente en su corazón. Así que no es una buena práctica, voy a contar hasta 10, dice. Porque al final sigues sintiendo la rabia en tu corazón y eso es pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener de alguna manera la ayuda del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo. Pregunto a los que son maduros en la fe, ¿cuánto alguna vez han sentido la voz del Espíritu Santo cuando usted está a punto de reaccionar mal? A ver, los que son guiados por el Espíritu Santo. A punto de usted reaccionar mal y el Espíritu Santo no lo haga. ¿Se acuerdan la última vez lo que pasó? Y entonces uno como que se retiene. Porque, hermano, el Espíritu Santo no solo está para ministrarnos la palabra, sino que Él está para acompañarnos en todo lo que hacemos en el diario vivir. Avancemos porque ya se me está escapando la hora. Entonces, ¿qué es el autocontrol bíblico? Es la contención de los deseos malvados de la carne. ¿Para qué?
Porque si alguien te ve y dice, oye, mira Pepito, no hay ningún Pepito acá, no. Mira, Pepito era soberbio. Pero sabe, ahora está yendo a la iglesia, mira cómo ha cambiado, reacciona diferente. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace que la gente hable bien de Pepito? Glorifica a Dios. Pero cuando la gente dice, oye, este Pepito que es arrebatado y que es prepotente, ¿qué está haciendo eso? Está blasfemando contra Dios porque está criticando a alguien que es y que se dice ser un cristiano. Vamos, porque 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Para qué nos estamos guardando y buscando al Señor? Para recibir una corona incorruptible. Como creyente, el premio al que nos dirigimos es la salvación final de nuestras almas y la perfección de nuestro gozo en el regreso de Cristo. ¿Cuánto esperan a Cristo? Si este es realmente nuestro objetivo más alto, desearemos menos todas las demás cosas y así por el poder del Espíritu Santo seremos capaces de controlarnos a nosotros mismos cuando seamos tentados por cualquier cosa menor. Además, nunca debemos creer la mentira de que el autocontrol está fuera de cuestión en ciertas situaciones o en determinadas facetas de nuestra vida. Porque si tú eres un cristiano, entonces tú tienes que vivir como el mismo Espíritu Santo que la Escritura nos dice que resucitó a Jesús de entre los muertos. Seguramente este Espíritu también puede ayudarte a contener tu ira. ¿Cuánto lo creen? ¿Creen que el Espíritu Santo tiene poder como para ayudarnos a controlar nuestra ira? Por supuesto, hermano. Una transformación tremenda. Cuando el apóstol Juan, ¿verdad? Va a un lugar y no lo reciben bien y él le dice, maestro, padre quiere que pidamos para que caiga fuego del cielo, un rayo y los parta a esta gente. Ese era Juan. Pero luego Juan es transformado y ahora no quiere rayos que mate a la gente, ahora dice, hijitos míos. ¿Se da cuenta? Que la transformación va a venir no de algo que yo pudiera de una u otra manera generar, sino de una obra que realiza el Espíritu Santo. Seguramente Él puede capacitarte para obedecer a Dios incluso en aquellas áreas que son naturalmente más difíciles para ti. Además, nunca debemos creer la mentira esa del autocontrol, lo que decía recién. Seguramente tenemos trabajo que hacer en este proceso de crecimiento, de fecundidad. Después de todo, esta enseñanza es sobre cultivar el fruto del Espíritu y el cultivo puede ser un trabajo duro muchas veces. Pero nunca olvide que es, en última instancia, el fruto del Espíritu. Así que nunca olvides ir a Dios y pedirle que trabaje en tu corazón para crecer en el amor. Hoy termino con esta serie. Nunca es tarde para pedirle a Dios que nos ayude a crecer en el amor. Necesitamos amor porque es la base, el fundamento de todas las obras y las prácticas que realizamos. Pablo dijo, si yo doy mi cuerpo para que lo quemen por otro y no tengo amor, de nada me sirve, hermano. Así que lo más importante, dile que está a tu lado, crecer en amor. Gozo o alegría. Y dijimos que el gozo no es la falta de problemas, sino que es la actitud que yo tengo para enfrentar esos problemas. Alegría, gozo, que van a manifestar, hermano, la presencia de Dios en nuestra vida. Hablamos del amor ágape, hablamos del gozo que viene de la palabra chará. Y chará significa que no depende de las circunstancias para que sean favorables, sino que se goza en todo tiempo. Que Dios nos ayude a tener gozo. Paz. ¿Cuántos necesitan paz? Esa palabra eirene, palabra griega. Shalom. Y no es la ausencia de conflicto, sino es el orden del bienestar integral. Paciencia. ¿Necesitamos paciencia? Amén. Macrotumia. Compuesto por macro, que significa largo, y tumbo, que significa temperamento. O sea, un temperamento largo o que tarda para irarse. La macrotumia es la clemencia y la resistencia ante las personas difíciles. Resistencia ante las personas difíciles. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Aún a veces las relaciones entre la iglesia
son difíciles, porque tenemos diversidad de carácter. Benignidad, la palabra chestotes, describe la disposición o en el tono en que se trata a las personas. Es la amabilidad y la suavidad de carácter con mis hermanos. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bondad, pidámosle al Señor bondad. Agatosún es la palabra griega y está ligada, orientada a una acción recta o correcta. Fe, pistis, significa ser una persona íntegra, leal, confiable y una persona de palabra. Hoy día la gente ha perdido la confianza en las demás personas. ¿Por qué cree usted que lo invitan a firmar en el notario? ¿Por un mero trámite? Porque no le creen a su palabra. Entonces tenemos que pasar por un notario, porque el notario es un servidor público que va a certificar que lo que yo me estoy comprometiendo, de una u otra forma lo voy a cumplir. Templanza, egrateria, que tiene que ver con el poder dentro de uno mismo, pero que lo tiene bajo control. Pidámosle al Señor crecer en estos frutos, hermanos, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Y ora regularmente para que Dios te llene de su Espíritu, para que el fruto que Él desea se desborde en cada uno de nosotros.